Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos una vez más aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que siguen este canal, esta transmisión. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Muy bien, pues en esta ocasión quisiéramos dar seguimiento a uno de los tantos temas que tocamos la entrega pasada, en relación al destino de los hombres. Y no me estoy refiriendo meramente a la cuestión de la eternidad o qué va a pasar con la Iglesia de Cristo, sino más bien cuando abordamos el tema, la entrega pasada, dejamos una incógnita, dejamos ahí algunas preguntas al aire, y en esta entrega vamos a pretender contestar en relación a el lugar de los muertos, es decir, ¿a dónde están los muertos en este momento? ¿A dónde va el hombre cuando muere? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde están todos los que han muerto? Si muere un justo, si muere un creyente, ¿en este momento está delante de la presencia de Dios? ¿Está disfrutando ya de la vida eterna? Los que han muerto sin Cristo y han rechazado el Evangelio eterno de salvación y han rechazado a Dios, ¿dónde están en este momento? ¿Están en lo que se denomina el infierno? ¿Qué pasa ahí? Desde luego que nosotros podemos hablar acerca de lo que el texto sagrado nos habla. Y por supuesto que hay luz en este tema. Sin embargo, hay cosas o detalles que no están totalmente especificados. Pero sí bien podemos definir perfectamente bien a dónde van los muertos o dónde están en este momento. Y esto es algo que tiene mucho... despierta no solamente interés, sino desde luego también algunas discusiones muy acaloradas en relación a este tema, porque desde luego cuando nosotros leemos el texto sagrado, o bien hay muchas personas de otro pensamiento, de otra cultura, o bien que simplemente tienen una idea de qué pasa cuando muere una persona, cuando deja este plano, cuando deja de existir en este plano. Muchos afirman o dicen, bueno, pues ya no hay nada, simplemente se acaba la vida y se terminó. Otros hablan a veces de experiencias que han tenido cuando han estado cerca de la muerte, o bien que han fallecido por algunos minutos en alguna cuestión de salud y han tenido alguna experiencia, y se habla de que han podido ir a ciertos lugares, o hay gente que ha hablado que ha estado en el cielo, o bien que ha estado en el infierno, etc. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vayamos a las Escrituras, que vayamos a la Biblia, para ver qué es lo que nos dice acerca de este tema. Porque, reitero, sí hay luz en virtud de este tema. Hay algunos detalles que no tenemos, pero podemos hablar de lo que Dios nos ha revelado. Podemos hablar de lo que está en el texto sagrado. Por supuesto que hablamos de lo que hasta donde Dios ha querido hablarnos, lo que Dios ha querido mostrarnos, lo que Dios ha querido que el hombre viva con ello. Por supuesto que hay cosas que no se dicen, hay cosas que no están en la Escritura, y que muy a bien Dios sabe por qué no quiso revelarlas. No, yo creo que de alguna manera el hombre tiene una capacidad, y el hombre es finito en cuanto a no solamente a su corazón, no solamente en cuanto a su inteligencia, sino por supuesto también a su capacidad de llevar algo, o de resistir algo, o de entender algo. Entonces, bueno, propiamente, hermanos, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de a dónde están los muertos, por supuesto que hoy día entendemos y sabemos a través de las Escrituras que la muerte surgió, la muerte se originó una vez que se originó el pecado.
Dice la Escritura que el pecado vino por el error, la falta de un hombre. Adán y Eva, por supuesto, pero se está refiriendo al hombre que es la autoridad, y en este caso Adán, quien era la autoridad de Eva. En el momento en que él pecó, en el momento en que él cayó, de inmediato el pecado vino a su vida, y por ende esta condición espiritual de muerte fue transferida a todos los hombres, por cuanto todos descendemos de Adán. ¿Sí? Entonces, no solamente surgió el pecado y la condenación, sino que entramos en un estado de muerte. La Escritura tiene diferentes pasajes, o mejor dicho, hay muchos pasajes que hablan de la muerte, pero hay diferentes términos que se emplean para definir la muerte. Entre ellos, uno de los que más se usan es la palabra, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega thanatos, de ahí viene la palabra tanatología, la cual refiere una separación. Thanatos significa separación, separar algo, partir algo, vamos a exponerlo de esa manera. No meramente porque se parte, sino simplemente porque se divide, se separa. Lo que quiere decir es la separación. En este caso, estamos hablando del cuerpo humano, se separa del alma y el espíritu. ¿Sí? Del alma y el espíritu. Este es un tema muy, muy grande, muy profundo, hermanos. Tendríamos que dividirlo en varias secciones, porque tendríamos que entender en un momento dado que nos dice la Biblia acerca del alma, acerca del espíritu, porque muchas veces se ha entendido que son dos áreas o dos partes que integran al ser humano junto con el cuerpo, que en un momento dado se dividen o se parten también, y que una va a un lugar, otro va a otro lugar. Tendríamos que hacer un programa exclusivamente para ello y hablar de si el alma es mortal o inmortal, o si tiene o no eternidad, si es correcto decir que el alma del ser humano tiene eternidad o es sempiternidad, etc. Habría que hacer un programa exclusivamente de eso, para ver qué es lo que nos dicen las Escrituras, y en un momento dado las diferentes posturas que se manejan a razón de la interpretación de la Escritura, por supuesto. Entonces, hermanos amigos, volviendo al tema, por supuesto que sí nos da la Escritura luz en virtud de dónde están los muertos. Y la confusión normalmente se da o se ha prestado por cuestión de las traducciones. Por la forma no solamente en que se escribió, o se tradujo, mejor dicho, o se ha traducido el texto sagrado, sino también la manera en que se ha interpretado, la manera en la que se ha traducido, no solamente cómo se traduce, sino también cómo se interpreta. Entonces, todo esto juega un papel muy importante para poder comprender y entender lo que es la vida después de la muerte. Porque es un hecho que la Biblia, la palabra de Dios, los que somos creyentes, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, los que creemos en su Espíritu, los que vivimos bajo las ordenanzas del Dios eterno, creemos en lo que dice la Escritura y creemos en la revelación que está en el texto sagrado. Y propiamente, hermanos, cuando vamos a hablar acerca de los muertos, del lugar de los muertos, nos damos cuenta que se utilizan términos ahí que en este caso nuestras Biblias modernas normalmente se ha traducido, no solamente en la versión Reina Valera, sino en otras Biblias modernas, otras versiones, han traducido el lugar de los muertos como la palabra infierno. Se utiliza este término infierno para hablar acerca de los que mueren. Y en un momento dado, cuando hablamos de la palabra infierno, por supuesto que esto nos da una idea preconcebida ya seguramente usted pudo haber leído hace muchos años la novela de Dante Alighieri, ¿sí? La Divina Comedia. Es una novela, no es un libro inspirado ni nada por el estilo, no. Es algo que en un momento dado concibió este escritor que
hizo muchos libros, pero sobre todo uno de los más famosos fue este de la Divina Comedia, en el género de la novela. Eso es lo que él habla. Y es todo lo que describe en relación a lo que es la parte del infierno, o los infiernos, que los describe él como círculos, y cada círculo en un momento dado va teniendo mayor castigo dependiendo el tipo de obra o de acción que se hizo en la vida, cuando esa persona estuvo en vida, y las acciones que tuvo, y una vez que muere van a estos círculos que van descendiendo en los infiernos, o en el infierno, vamos, y que va siendo más grotesco inclusive, y terrible el castigo que se está llevando ahí. Por supuesto, hermanos, que cuando se habla de la palabra infierno, de inmediato se piensa en un lugar evidentemente de castigo, se piensa en un lugar de fuego. Pero aparte de eso, desde luego esto está alimentado por la imaginación y las ideas que describen los escritores de las películas, los que hacen películas, lo que hace Hollywood, lo que hacen las series, las telenovelas, todo esto, las leyendas, los relatos, los cuentos, todo esto ha venido a adornar de tal manera la palabra infierno, y no estoy diciendo que sea un lugar mera y exclusivamente como el paraíso, o un lugar como el cielo, no. Lo que quiero decir es que durante mucho tiempo, todos estos años, décadas llevamos teniendo ideas preconcebidas acerca de esa palabra. Entonces, desde ahí parte la confusión, de ahí parte mucho el hecho de tener una idea errónea, falsa, distante de lo que dice la palabra de Dios. Y digo esto, hermanos, porque en realidad la Biblia nos dice o nos habla del lugar de los muertos. Sí lo habla, sí lo dice. Desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, se habla del lugar de los muertos. Y normalmente cuando reitero, las Biblias modernas utilizan este término del lugar de los muertos, le ponen o lo tradujeron como la palabra infierno. Y en realidad, cuando nos damos cuenta de este lugar, que es un lugar espiritual, no es el único del cual habla la Escritura, del cual nos habla el mismo Señor Jesús, del cual nos hablan los escritores bíblicos, los apóstoles, etc. Se hablan de 3 lugares en realidad. Voy a expresarlo así, podríamos hablar de tal vez 3 infiernos. 3 infiernos. Solamente me estoy refiriendo a que hay 3 lugares que en un momento dado son diferentes. Son 3 lugares espirituales que están destinados para después de la muerte, y que las Biblias modernas, incluyendo la Reina Valera 1909 o 1960 en adelante, lo traduce como infierno. Entonces, esto se presta para mucha confusión, hermanos. Y el término que normalmente nos habla del lugar de los muertos, primeramente por mencionarlo desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, es el término Seol. Seol o Sheol es un término hebreo que en un momento dado puede tener un paralelo como sepulcro, puede tener un paralelo con la palabra tumba, hoyo, de esa manera. Todo tiene relación con la muerte. Entonces hay diferentes pasajes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que hablan del Seol y que en un momento dado describen una cierta característica en relación a ese lugar. Debemos nosotros de entender y de comprender que evidentemente hay una revelación para el Antiguo Pacto y hay otra revelación para el Nuevo Pacto. Es decir, la revelación que se tuvo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de alguna manera
era limitada para ciertos temas, para ciertos aspectos espirituales, que se ampliaron, que en el tiempo de la gracia ahora, una vez que Jesús muere y resucita y su Espíritu Santo desciende, entonces esos aspectos que tuvieron una luz, o que en este caso tuvieron una revelación limitada, en el nuevo pacto es totalmente abierta. Se puede ver con mayor luz, con mayor claridad, con mayor entendimiento. Entonces, desde luego, no podemos nosotros hacer doctrina del antiguo pacto porque era una dispensación diferente. Voy a expresarlo así, hermanos amigos, era una dispensación caída. ¿Por qué caída? Porque evidentemente Cristo todavía no había venido, Cristo no había muerto, no había resucitado, todavía no había habido justicia, el hombre no había sido justificado, etc. A partir de Cristo en adelante, por supuesto que no solamente viene a morar el Espíritu Santo en la vida de una persona, en este caso del creyente, mediante la fe, sino que además, posteriormente a la venida de Cristo, por supuesto que vinieron los escritores bíblicos para concluir la revelación. Y entonces ampliar totalmente el panorama espiritual de aquello que está plasmado en el texto sagrado y que podemos entender y comprender ahora. Entonces, amigos, hermanos, el término Seol quiere decir que es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Por supuesto que siempre tenemos que ir nosotros al idioma original en que se escribió la escritura para poder comprender y entender qué es lo que nos está diciendo. ¿Está bien utilizar varias versiones de Biblia? Por supuesto que sí, porque eso nutre y enriquece en este caso la idea y lo que está hablando un pasaje. Entendemos mejor el contexto, entendemos mejor la razón y la motivación del escritor, entendemos mejor lo que es la inspiración, etc. Para poder llegar al mensaje, a la exégesis, a la iluminación de ese pasaje que el Espíritu Santo nos da. Pero evidentemente tenemos que partir del idioma original. Si es el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento es el hebreo. Y si es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es el griego. Entonces, hermanos, en el Antiguo Pacto, reitero, se utiliza muy a bien la palabra Seol para referirse acerca del lugar de los muertos. Tiene su paralelo, por supuesto, en el Nuevo Pacto, en este caso, la palabra griega Hades. Y seguramente muchos en este momento, cuando menciono Hades, estarán pensando en un dios griego, en mitología griega, etc. Entonces debemos de recordar, hermanos, que cuando se escribe la Escritura y viene la inspiración de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para los escritores santos, estos escritores no es que entraran en un trance, no entraban en un trance para escribir la Biblia, para escribir el mensaje de Dios, la revelación, no. En un momento dado eran inspirados, llevados por Dios, conducidos por Dios para escribir algo, para escribir un momento, para escribir una circunstancia, para escribir un hecho, pero también para transmitir un mensaje de parte de Dios, de la mente de Dios y del corazón de Dios. Y esto evidentemente lo hicieron utilizando un lenguaje natural, un lenguaje con el cual se comunicaban, utilizaban, por supuesto, las cuestiones del día a día, la cultura, los modismos, las expresiones, de forma natural y clara, por supuesto. Es diferente la idiosincrasia, la cultura y las maneras del Medio Oriente a nuestra cultura aquí en Occidente. Entonces, hermanos, y a eso tenemos que añadirle, por supuesto, los años de diferencia que tenemos entre un libro y otro, y entre cuando se terminó la Biblia, de cuando se cerró el canon, hasta nuestros días. Entonces estamos hablando de más de 2000 años, 2000 años, cerca de los 2000 años para la conclusión de la Biblia. Para entonces, estas lenguas, por supuesto, cuando Jesús caminó en esta tierra y estaba con su ministerio,
El hebreo ya era una lengua muerta, ya no se usaba. Se comunicaban a través del arameo. Pero la extensión del Imperio Romano, la culturización que hubo hacia las zonas conquistadas por el Imperio Romano, era a través de la escritura y del idioma griego. Posteriormente vino el latín y así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer un estudio conciso y preciso, justamente no solamente del idioma y las formas, sino entender la idiosincrasia, las maneras, la cultura, etc. Por eso el término Hades del griego se utiliza en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque es el lugar que define el destino, o mejor dicho, el lugar en donde se encuentran los muertos. Se refiere al inframundo. Entonces, Hades propiamente lo podemos encontrar como el mundo de los muertos, el inframundo, el lugar de los muertos, el lugar invisible, el lugar que no se ve. Y este es el lugar de la morada de todos los muertos. Reitero, Hades es el lugar de la morada de todos los muertos. ¿Sí? De todos los muertos. Y usted estará pensando, ¿cómo de todos los muertos? ¿Buenos y malos? ¿Justos e injustos? ¿Creyentes y no creyentes? Sí, efectivamente. Es un lugar, una morada para los muertos todos. Pero, ahorita vamos a ver y vamos a darnos cuenta cómo es que esto está separado uno de otro, es decir, de los justos de los injustos, etc. Entonces, hermanos, el Hades es bueno decirlo, y cabe señalar que el Hades, el lugar de los muertos, es un lugar temporal para las almas, es un lugar temporal, y no me estoy refiriendo al purgatorio, a esta doctrina que en un momento dado tiene la iglesia tradicional católica. No existe un purgatorio, eso no es bíblico como tal. Me estoy refiriendo a un lugar temporal porque no es el lugar final o el destino final de los muertos. Y cuando digo los muertos me estoy refiriendo a aquellos que ya no están en este plano. Me estoy refiriendo a aquellos que dejaron de vivir, buenos o malos. Por supuesto que el Hades no es el lugar final, es un lugar temporal, porque hay un destino o una eternidad diferente, ya sea para uno o para otro, ya sea para justos e injustos. Es totalmente diferente la eternidad, ¿sí? Pero, propiamente hablando acerca de lo que es el lugar de los muertos, lo que en su momento definirá su destino final es la elección que hagan, o la elección que hubiesen hecho o que hubieran hecho cuando estaban en vida. Y cuando hablo de la elección me refiero a que si aceptaron, recibieron, abrieron su corazón al mensaje del Evangelio, al mensaje de Cristo, evidentemente recibieron justicia de parte de Dios, perdón del pecado y los pecados, y entonces hay promesa de vida eterna. Ya hay promesa de vida eterna, ¿sí? Evidentemente el que lo rechazó, el que murió sin quererse ver nada de Dios, que no quiso de ninguna manera escuchar el mensaje de salvación, la buena nueva de tener vida eterna y de ser perdonado y todo esto, por supuesto que tiene un destino que por el momento, evidentemente, como lo he dicho en el Hades, no es el destino final aún. Dice Juan, y en relación a esto que estamos hablando, de la elección y de la decisión que uno toma en vida en relación al Evangelio, en relación a Cristo, dice Juan capítulo 3, verso 18, quisiera leérselos en la versión Reina Valera 60, que es la más común. Juan 3:18 dice de la siguiente manera: el que en él cree, refiriéndose a Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde luego que un versículo anterior o dos versículos anteriores es el famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este verso 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y es que en realidad esa condenación viene desde Adán. No es que automáticamente por el rechazo de Cristo Dios determina condenarlo. No, Dios no condena a nadie. Ya toda la humanidad está condenada por ser descendiente de Adán. Ya nace con esa condición de muerte y de condenación. Entonces lo que hace Dios es salvar, redimir, evitar ese destino fatal final. Entonces, hermanos, bueno, cuando hablamos acerca del Hades, y usted se está preguntando, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué es? Primero definimos que es el lugar de los muertos o la morada de los muertos de todos, buenos y malos, justos e injustos. Pero curiosamente la Biblia sí nos dice o nos da una pauta para entender hacia dónde se encuentra. Es extraño, ¿verdad? Decir, ¿cómo que nos va a decir la Biblia? Así como cuando hablamos del cielo, y el cielo se refiere a que está arriba, por encima de todo lo que nosotros vemos, entendemos y comprendemos de lo que es mundo, así el Hades está hacia abajo. El Hades o Seol del hebreo está hacia abajo de la tierra. Podríamos pensar, y muchos dicen, es que está en el centro de la tierra, porque en el centro de la tierra está el núcleo de nuestro planeta y hay temperaturas muy altas, entonces seguramente es por eso. Pero no podemos olvidar que aunque la Biblia señala geográficamente hacia dónde está, no podemos olvidar que es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual. Recuerde que Seol y Hades es lo mismo, y que en un momento dado es el inframundo, el lugar que no se ve, el lugar invisible, así también se define. Entonces, hermanos, quisiera leerles esto que nos dice el Antiguo Pacto, este libro de Números. Quiero leerle algo en Números en relación al pecado de Coré. Seguramente los que leen la Biblia van a entender de quién nos estamos refiriendo, el pecado de Coré. Esto es en el tiempo de Moisés, una persona que Dios dio directrices, ordenanzas acerca de cuando en un momento dado entraban a la tierra prometida y iban conquistando y tuvieron que pelear para tomar esa tierra, y los pueblos que estaban ahí, Dios les decía que no tomaran nada de ellos, que no se quedaran con sus pertenencias, que desecharan todo, que quemaran todo, que no dejaran a nadie vivo. Eso es para otro programa también. pero evidentemente que no se contaminaran de nada de esos pueblos paganos, de esos pueblos impíos. Y Coré tomó oro, tomó cosas. No vamos a entrar en toda la historia, hermano, usted puede leerlo. Pero en el libro de Números nos damos cuenta cuando hay una determinación de parte de Dios y un juicio en relación a la desobediencia de Coré y de algunos más. Dice Números capítulo 16, versos 31 al 34, lo leo de forma dinámica. Números 16, versículo 31 al 34, dice de la siguiente manera, en la misma versión: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación.
de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Eso fue en Números 16, 31, 34. Pero la expresión que utiliza aquí el escritor bíblico, y nos dice que descendieron vivos al Seol, nos está dando la referencia del lugar, ¿sí? Descendieron vivos, pero obviamente al momento de caer hacia las partes bajas de la tierra, pues murieron. Y no solamente, obvio, murió el cuerpo, pero también su alma descendió a las partes bajas de la tierra. Y usted dirá: no, pues es que usted ya está inventando, hermano. No, quisiera leerle un pasaje paralelo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en relación a esto, porque es muy interesante y se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 9 y 10. Efesios capítulo 4, verso 9 y 10, el apóstol Pablo hablando acerca de lo que hizo Jesucristo una vez que, por supuesto, murió, resucitó. ¿Y qué fue lo que ocurrió en este inter? Dice Efesios capítulo 4, verso 9 y 10: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, usted puede leerlo en casa, este pasaje en Efesios, muy muy interesante, pero justamente está hablando acerca de la victoria de Cristo en cuanto al pecado, en cuanto a la muerte, y de cómo Él tuvo que subir, o en este caso ascender, para presentarse al Padre una vez que había resucitado. Si usted recuerda y ha leído los Evangelios, cuando resucita y lo ven las mujeres, una de ellas lo quiere tocar y Él le dice: no me toques, porque aún no he subido, aún no he ascendido a mi Padre. Pero cuando Él asciende y posteriormente baja otra vez para encontrarse con sus discípulos durante 40 días, en ese lapso de tiempo estuvo apareciendo a ellos, cuando Él resucita y sube, es para consolidar su victoria, es para consolidar la obra perfecta de redención para la humanidad, para el hombre, para abrir esa oportunidad, para abrir esa brecha, para que hubiese un puente que mejor dicho no existía desde Adán, se rompió desde Adán. Entonces Él sube, pero cuando dice que sube, primeramente dice el texto que baja a las partes más bajas de la tierra. Y entonces podríamos quedarnos solo con eso y decir: bueno, el Hades en realidad solamente sabemos que está hacia el centro de la tierra, es un lugar espiritual, el lugar de los muertos, y bueno, ¿y qué más? Evidentemente, quien habla más a detalle de este lugar es el Señor Jesucristo. Cristo Jesús es quien habla a mayor detalle acerca del infierno, y es el que más lo menciona. De hecho, Jesús utiliza mucho el término, o en este caso, cuando vemos en los evangelios cómo es utilizado el término infierno, en realidad, recuerden, como lo dije en un principio, y esto va a ser tema para otro programa, hay tres términos que se emplean. El primero de ellos, y es el que estamos viendo, que es el lugar de los muertos, es el término Hades. El término Hades. La morada de los muertos, el lugar invisible, etc. También se traduce como tumba, también se traduce como sepulcro, ¿sí? Pero también está otros dos lugares más. Está el Tártaro, que también las Biblias modernas lo traducen como infierno, pero en realidad se está refiriendo a un lugar en donde están los ángeles que se rebelaron, son prisiones de oscuridad, lo menciona Judas, lo menciona Pedro. Y también está el Gehenna, o el valle de Hinnom, que por supuesto tiene un paralelo en la Jerusalén del tiempo de los reyes de Israel, y por supuesto en el tiempo de Jesús también, que hoy día usted mismo puede darse cuenta que hay programas que hacen e inclusive utilizan un juego de palabras para decir: bueno, vamos a ir al infierno,
vamos a conocer el infierno. Y en realidad es esta palabra que en griego es el Gehenna, y que en el hebreo era el valle de Hinnom, pero era un lugar que tiene un contexto y que tiene una historia terrible en la Jerusalén del tiempo de los reyes de Israel. Pero eso es tema de otro programa, y que en un momento también vamos a ver por qué el Gehenna o lago de fuego. Pero bueno, regresando a lo que es el lugar de los muertos, la morada de los muertos, quien nos describe mejor este lugar es Cristo Jesús. Y para ello tendríamos que ir a Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Voy a hacer esta lectura de forma un poquito rápida en la versión Reina Valera 60, que es la que comúnmente se utiliza y que seguramente usted ya conoce. Dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¡Wow! ¡Qué relato tan tremendo! En un momento dado, hermanos, este pasaje lo han querido catalogar como una parábola, porque normalmente Jesús hablaba por parábolas. Así enseñaba a los que le escuchaban, así enseñaba al pueblo, así enseñaba a sus discípulos en un momento dado. Sin embargo, hay momentos en los que el Señor Jesús no utilizaba parábolas, no utilizaba alegorías. Esta es una de ellas. Y en el momento en que se le da la categoría gramatical de parábola, por supuesto que esto nos lleva a que únicamente son símbolos de algo que está queriendo dar el Señor Jesús, de una verdad espiritual, que es solamente simbólico. Sin embargo, hermanos, no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Porque en el momento en que el Señor Jesús utiliza un nombre personal, o en este caso 2 nombres personales, y está hablando de un personaje que está registrado en las Escrituras, está hablando de un patriarca de Israel, está hablando del hombre el cual le creyó a Dios y le fue contado por justicia, su fe le fue contada por justicia. Él es el padre de la fe.
Abraham. Entonces no es un nombre cualquiera, no es una fábula en la que Jesús quiso utilizar un nombre personal de alguien conocido. No. En el momento en que se utiliza un nombre personal, pierde fuerza y gramaticalmente deja, de ninguna manera puede ser una alegoría o en este caso una parábola, porque más bien toma la posición gramatical de una historia real. Ahora, Lázaro no está especificando meramente si es el Lázaro, hermano de María y de Marta, o si es otro Lázaro. Si es Lázaro en su parte final de vida, no lo sabemos, pero sí tiene un nombre. Ahora, lo curioso, hermanos, si ustedes ahorita que acaban de escuchar el relato, o tal vez lo están leyendo, si se dan cuenta, se menciona de un rico, pero no se menciona el nombre. ¿Por qué no se menciona el nombre? Dios es respetuoso, Dios es amoroso y guarda la dignidad de esta persona, porque está hablando ya de un lugar espiritual en donde se encuentra, ¿sí? En este caso, en el Hades. Pero aquí nos damos cuenta de muchas cosas, hermanos, muy importantes. Y esto nos sirve evidentemente para poder darle coherencia y que encontremos la armonía bíblica a ciertas ideas que posiblemente durante mucho tiempo hemos tenido con respecto a este tema. Y me refiero a que, por un lado, está hablando acerca de una vida después de la muerte. Nos está enseñando el relato que al momento de morir no se acaba todo. Al momento de morir, el alma, junto con el espíritu, por supuesto, siguen teniendo vida. Ya no vida física, porque el cuerpo murió. Hay una separación, thanatos. Se separó el alma y el espíritu del cuerpo. Hubo muerte física. Muerte física. La Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. Habla de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna o la segunda muerte. Es tema para otro programa. Pero entonces, hermanos, aquí evidentemente en el relato que está haciendo Jesús de Lázaro y el rico, nos está mostrando, nos está diciendo que hay vida después de la muerte. Siempre todos se preguntan, ¿y habrá vida después de la muerte? ¿Quién ha regresado para decirnos si hay vida después de la muerte? Bueno, hay varios pasajes que nos habla de gente que revivió, que sí regresó en la Escritura, sí nos habla que revivieron, volvieron a la vida. No se operó en ellos una resurrección, porque la palabra resurrección implica un cuerpo glorificado, como en el caso de Jesús una vez que resucitó. Por eso la Biblia dice que Él es la primicia, el primero de los que después se levantarán de esa manera. Hacia atrás, como el mismo Lázaro que salió de la tumba cuando Jesús regresó para resucitarle, o en este caso revivirle o volverle a la vida, que llegó al 4º día de su muerte, que ya hedía, ya el cuerpo estaba echándose a perder. Ese Lázaro que volvió a la vida, posteriormente volvió a morir. ¿Sí? No vamos a entrar en esos detalles, pero es importante comentarlo. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando que sí hay vida después de la muerte. Que no solamente que hay vida, sino que en este diálogo que tiene Abraham, el padre de la fe, con el rico, en relación al lugar el cual él está siendo atormentado, dice por una llama. No está hablando de demonios, no está hablando del diablo, no está hablando de una tortura que se esté aplicando por medio de demonios o de ángeles caídos y todo esto. Nada de eso está hablando. Todo eso es algo que ha contribuido Hollywood, las películas y todo esto, las novelas, y Dante Alighieri con la Divina Comedia, y que en un momento dado los pintores también de diferentes épocas han plasmado en lienzos
y han dado esta idea errónea. Aquí no hay demonios, aquí no hay diablo que está atormentando al rico. Solo se habla de una llama. Y en su original se está refiriendo a la llama que provoca el fuego y que en un momento dado ilumina por la misma... Hay luz en ese sentido por el fuego, por la llama. Entonces, pero está hablando que esa llama le atormenta. Pero también lo que nos está dejando ver el relato, hermanos, es que, amigos, es que hay conciencia. Porque el rico está hablando de su vida o está hablando de cuando él estaba vivo. Está hablando de su vida en la tierra. Es decir, que hay memoria. Y hay ciertos pasajes en la Escritura del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde se dice, no dejes mi alma en el Seol, donde ya no hay memoria. No me dejes en el sepulcro, porque ahí ya no hay memoria. No está diciendo que la persona al morir ya se queda dormida, como algunas corrientes cristianas inclusive lo dicen y lo afirman. Se queda dormido esperando la resurrección o esperando la vida eterna. No. Lo que nos está diciendo el relato de Jesús y la expresión de no me dejes ahí en el cielo porque ahí no hay memoria. ¿Quién se va a acordar de mí? Sino solamente tú, oh Dios eterno. ¿Quién más podrá redimirme? Dice David en el Salmo. ¿Quién más podrá rescatarme de ese lugar? Sino tú. Eso es lo que está queriendo decir. No que no se tiene memoria y que se queda uno dormido. Porque caso contrario, en el relato, en la historia que nos está presentando aquí Lucas y que lo está haciendo el Señor Jesús, evidentemente nos está hablando que el rico tiene memoria, el rico tiene conciencia, el rico tiene emociones, el rico tiene sentimientos. No quiere que sus hermanos o su familia vaya a ese lugar de tormento. Otra cosa a destacar en el relato es que en el lugar de los muertos o en el Hades hay dos lugares. Uno que está en una parte alta y otro en una parte baja. El rico se encontraba en la parte baja y Abraham con Lázaro se encontraban en la parte alta del mismo lugar, en el Hades, en el lugar de los muertos, en el mundo de los espíritus, en el mundo invisible. En ese lugar, Lázaro y Abraham estaban en la parte superior y él estaba en la parte baja o más baja de la tierra, donde estaba esa llama que él atormentaba. Pero también a destacar en el relato es que él está pidiendo agua, una sensación de frescura. Y muchos dicen, esa agua que pedía era Jesús, esa agua que pedía era el Señor, etc. Bueno, no podía pedir Jesús porque estamos hablando de que en ese momento, para esa historia, y lo que está hablando acerca de que a Moisés y a los profetas tienen, no se está refiriendo meramente que era en el tiempo de Moisés. No. Pero sí lo que quiere decir es que se regían por la ley. Eso es lo que está diciendo. A Moisés y a los profetas tienen. Se está refiriendo a que está hablando de la ley, está hablando de la Torá, está hablando de los usos y costumbres del antiguo pacto. Dice entonces que escuchen, que tengan temor, que enderecen su vida para que no vengan acá. Le está diciendo a Abraham. Que se apeguen a las ordenanzas de Dios, a la ley, a la Torá, Moisés, y a los profetas. Los profetas hablan de la venida del Mesías, hablan de la venida del Salvador. Entonces eso dice muchas cosas, hermanos. Habla de muchas cosas ahí. Pero bueno, propiamente lo que está diciendo es que entre el lugar alto y el lugar bajo hay una división, una cima. Pero la cima que está refiriéndose ahí no se está refiriendo a una montaña, sino que se está refiriendo a un espacio abierto profundo, como un pozo, a un lugar en donde no hay manera de poder llegar ahí porque hay un abismo entre el lugar alto y el lugar bajo. Hay un abismo ahí, no hay manera de pasar ni de un lugar, de ellos para ese lugar, ni de los de acá hacia ese lugar, dice Abraham, porque hay un abismo. Entonces nadie puede salir, ni tú sales de ahí, ni de acá pueden salir. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de muchas cosas aquí. Hay conciencia, hay memoria,
hay emociones, hay sentimientos y por supuesto que puede decirse que el rico estaba experimentando como si estuviera en la carne, mas no tiene ya cuerpo, pero sí tiene evidentemente el alma con su espíritu, o sea, es la esencia del ser. Entonces, hermanos, mientras Lázaro está aquí y Abraham, el rico está abajo, en el lugar de tormento. Entonces, yo mencioné en un principio que el lugar de los muertos, el Hades, todos van ahí, es la morada de los muertos. Sin embargo, los justos, los creyentes, los muertos en Cristo, etc., van a este lugar. Al seno de Abraham se le ha catalogado, el seno de Abraham, y las partes bajas de la tierra justamente es el lugar de tormento, o el lugar a donde van las almas injustas, los injustos, los paganos, los que han rechazado el mensaje de salvación, los que han rechazado a Dios, los que no quieren saber nada de Dios, van al lugar de las partes bajas. Hay conciencia, hay memoria, hay conocimiento, hay emociones, hay sentimientos, todo. Entonces, hermanos, los muertos no están dormidos, hay conciencia. Y propiamente lo que está queriendo destacar aquí el Señor es que hay que procurar evitar ir a ese lugar, a las partes bajas. Ahora, durante mucho tiempo se ha entendido y comprendido, ya nos ganó el tiempo y no vamos a poder terminar esta parte. Pero lo que sí quiero decir, hermanos, es que durante mucho tiempo se ha hablado de que cuando Jesús bajó, y de hecho es este mismo pasaje que leímos ahí en Efesios, y hay otros pasajes en Colosenses también, en un momento dado cuando Jesús muere y Jesús resucita, lo que está diciendo el Señor, él mismo declara que nadie va al cielo. Nadie va al cielo. ¿Por qué nadie va al cielo? Y de hecho Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 3, verso 13. Ya vimos que el lugar de los muertos es el Hades, la morada de todos los muertos, buenos y malos, justos e injustos. Ya vimos que están separados por una cima, que en este caso está la parte superior y la parte baja de este lugar en el Hades, que la parte alta es el seno de Abraham y la parte baja son los lugares de tormento, y es lugar de tormento porque hay una llama. Pero nadie está en el cielo. Juan capítulo 3, verso 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús mismo está hablando de sí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está hablando de lo que sería o de lo que pasaría justamente. Esto habla desde que se encarnó, el Verbo se hizo carne, Jesús inicia su ministerio, muere y resucita, asciende, y por supuesto nos dice la Escritura que está sentado a la derecha del Padre. Entonces el texto es muy claro, y usted podrá decir: hermano, es que el apóstol Pablo sí estuvo allá. Pablo dice que estuvo, que conoció a un hombre, dice él, no sé bien si es en el espíritu, no sé bien si fue en visión, no entiendo si fue en la carne, no lo define, pero evidentemente está hablando de él mismo, que pudo ir al tercer cielo y que dice que vio cosas y escuchó cosas que no le es permitido al hombre hablar, tan extraordinarias, tan majestuosas, tan grandiosas. Pero Pablo no dice nada. Curiosamente no nos dice nada del cielo. Recibió directrices. El Señor le habló cosas específicas que en un momento dado él vio, entendió, comprendió y las escribió posteriormente. Pero no habla del cielo. Y me llama la atención de que hoy día hay gente, hay relatos de gente que nos dice que
por un accidente o que se quedó inconsciente y de repente se dio cuenta que estaba en el cielo y paseó por el cielo y que caminó junto a los patriarcas, se encontró con algunos profetas, vio un lugar extraordinario, etc. Y nos dice aquí la Escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y es el único que está en el cielo, Jesús. Pablo fue de forma temporal. Juan, en la isla de Patmos, cuando escribe el Apocalipsis y lo ve, de alguna manera dice, estaba yo en el Espíritu, dice Juan. Y entonces empieza a tener estas visiones y empieza a ver todo esto, el Señor le muestra. Llevado en él por el Espíritu. Pero tanto Pablo como Juan no murieron. Y usted se estará preguntando, bueno, pero es que Enoc, y entonces Elías. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte por el tiempo para aclarar esos puntos acerca de Enoc, acerca de Elías, y evidentemente, hermanos, poder entender y comprender este lugar de los muertos, en donde evidentemente hoy, hermanos, no hay nadie en el cielo. Muchas veces por el dolor de cuando fallece alguien de un familiar, de una amistad, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y vamos a ese lugar, y va el pastor, va el ministro, y está dando algunas palabras de consuelo, de amor para la familia que está adolorida por la partida de ese ser querido. Tiene dolor, tiene desaliento, desánimo. Entonces se utilizan algunas expresiones de ya está la persona delante de la presencia de Dios, ya se está gozando, ya está con el Señor. Pero no es lo que dice la Escritura. No deberíamos decir lo que no dice la Biblia. Y lo que sí dice la Biblia es que, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir este término? Lo que está diciendo es que toda persona, todo ser humano que muera en un momento dado, para poder definir que ese hombre, esa mujer, pueda entender cuál va a ser su destino en la eternidad, sea bueno, sea malo, sea de castigo, sea de vida eterna, con la presencia de Dios, tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio, hermano. Nadie entra o bien al cielo o bien a otro lugar, que en este caso tendría que ser el lago de fuego, que es el castigo eterno. Eso lo vamos a ver en la siguiente entrega. Nadie está ahí hasta que no haya un juicio. Y la Biblia nos habla de los diferentes juicios que se van a llevar a cabo. Hermano, pero es que el creyente ya es salvo. Los cristianos ya no somos condenados. Efectivamente, ya no hay condenación. Eso es correcto. Sin embargo, la Biblia sí nos habla de un juicio, del juicio de la iglesia, el bimá de Cristo. Es un juicio de índole moral, mas no de índole de juicio en cuanto al pecado. No, pero sí hay un juicio. En la Escritura podemos ver el juicio. Habrá el juicio a la nación de Israel, vendrá el juicio o habrá el juicio a los ángeles, habrá el juicio a las naciones, habrá el juicio, por supuesto, el juicio final, el juicio del trono blanco, para los impíos, para los injustos, para los cabritos. El juicio final, el último. El juicio al anticristo, al falso profeta, al diablo. Aunque dice la Escritura que él ya ha sido juzgado, ya está determinado un lugar. Pero tiene que entrar en efecto ese destino o ese castigo en él. Entonces, hermanos,
Evidentemente, donde están los muertos ahorita es en el seno de Abraham. Y hay un pasaje que se ha utilizado y se habla acerca de que fue llevada cautiva la cautividad, y en un momento dado se ha interpretado que es esa cautividad que fue llevada por Cristo, se está refiriendo a personas que estaban muertas antes de que Él muriera y resucitara. Entonces, esto está en Efesios capítulo 4, de hecho leímos nosotros el versículo 8, pero si nosotros nos vamos un poquito antes, Efesios capítulo 4, déjeme leérselo, el versículo 7, vamos a poder, desde versículo 8 está bien, versículo 8, Efesios 4, versículo 8, para poder ver esto, y con esto terminamos. Dice así Efesios capítulo 4, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces ya viene el versículo 9, que fue el que leímos, y eso de que subió, no es que sino que también descendió, etc. ¿Sí? Que eso lo leímos hace un momento. Pero aquí nos dice claramente el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. Y entonces, hermanos, lo que nos estamos dando cuenta es que lo que nos dice la Escritura es que cuando Jesús desciende, quien tenía cautivo, en este caso, lo que cautiva al ser humano, el que cautiva las almas y que las tiene bajo su yugo, bajo su poder, bajo su dominio, es el diablo. Y las armas del diablo para tener cautivo al ser humano, me refiero a su alma, su espíritu, es el pecado y la muerte. Y Jesús, en el momento en que resucita, lleva cautiva la cautividad, es decir, ese poder que tenía el diablo sobre los hombres para poder tenerlos permanentemente en esa condición de muerte, fue destruido y fue acabado en el momento en que Jesús resucita, porque en Él no se halló pecado, aunque fue cargado de pecado por el Padre a favor de nosotros, a favor del ser humano, para poder redimirnos. Él pudo resucitar para justificarnos. Y en el momento en que Él triunfa resucitando, en el momento en el que Él se levanta, por supuesto que Él lleva cautivo aquello que nos tenía sujetos, que nos tenía cautivos a los hombres, el pecado y la muerte. Entonces Él llevó cautiva la cautividad. Él ahora viene por encima, se hace el Señor de ello y toma control de la muerte y del pecado. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo que cuando Él resucitó, llevó a los santos y a todos los que estaban ahí en el seno de Abraham y los llevó al cielo. Porque la pregunta sería, ya, y con eso termino, ¿para qué entonces existen las resurrecciones? ¿Para qué la Biblia habla de resurrección? ¿Por qué habla de la resurrección de los muertos en Cristo? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nos habla de la resurrección de los santos muertos en Cristo. Lo habla a Tesalonicenses, lo habla en primera carta a los Corintios. ¿Para qué? Si ya está, si los creyentes ya están al morir, se van directamente al cielo y están delante de la presencia del Señor, ¿para qué la resurrección? Si ya están en gloria. Porque como lo hablamos en la entrega pasada, el destino final del ser humano, en este caso del creyente, no es el cielo, es la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero lo vamos a dejar hasta aquí y tendremos una segunda parte del lugar de los muertos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les agradezco, como siempre,
que hayan estado con nosotros acompañándonos aquí, en Al Abrigo de su Gracia. Si usted tiene duda, posiblemente surgieron muchas en esta entrega, escríbanos aquí, en la caja de comentarios, en el chat, para poder nosotros abordar las dudas que usted tenga acerca del texto sagrado y con gusto haremos un programa de ello. Mi nombre es Sergio Pérez. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto y que Dios les bendiga.